¿Alguna vez has sentido que la historia de México es mucho más profunda de lo que te enseñaron en la escuela? Como si hubiera algo escondido detrás de cada presidente, cada cambio político, cada crisis, como si todo siguiera un plan que nadie se atreve a mencionar. Pues no es imaginación, existe una profecía antigua que afirma que, después de una secuencia espiritual de 7 presidentes marcados por el mismo patrón, aparecerá un líder final que no solo gobernará, sino que cumplirá el destino verdadero de la nación. Y no, esto no lo vas a encontrar en los libros oficiales ni en los discursos patrióticos. Es algo que fue callado por gobiernos, por élites y hasta por la religión institucional, porque el día en que el pueblo mexicano despierte, nada ni nadie podrá detener lo que viene. Tal vez ahora mismo algo dentro de ti se está moviendo, como si ya supieras que México no está entrando en decadencia, sino en transición. Porque cuando Dios va a levantar a un libertador, primero permite el caos, la confusión y el colapso, así lo hizo antes de Moisés, antes de David, antes de los grandes restauradores de la historia bíblica. Y lo mismo está pasando aquí, solo que nadie te lo dijo. Cuando descubras cómo los 7 presidentes forman un rompecabezas profético que anuncia la llegada del próximo líder, ya no podrás ver la política como antes. Por eso te lo digo con respeto pero con urgencia, no te vayas de este video, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu manera de entender el pasado, y también lo que viene para el país. Antes de continuar, te voy a pedir algo rápido y sencillo. Si este contenido ya te está haciendo pensar, suscríbete al canal ahora mismo, porque mucha gente ve estos videos pero no se suscribe, y luego se pierde las revelaciones más fuertes que vienen después. No cuesta nada y puede ser el paso que te conecte con verdades que casi nadie se atreve a hablar. Y si en tu corazón quieres apoyar este proyecto, ya sea con un like, un comentario, una donación o volviéndote miembro del canal, créeme, no estás ayudando a un creador, estás sembrando en una misión espiritual. Quédate hasta el final, porque hoy vas a entender lo que por décadas te ocultaron sobre México, los presidentes y la profecía del líder final que está por manifestarse. Cuando uno observa la historia política de México con los ojos espirituales abiertos, percibe inmediatamente que nada fue ya o acaso. Hay quienes creen que los presidentes vienen y van como simples piezas del ajedrez político, pero quienes estudian los misterios de la Biblia, los textos ocultos y el conocimiento prohibido entienden que existe un patrón que se repite, una especie de huella profética que se esconde detrás de las decisiones, caídas, ascensos y hasta muertes de los gobernantes. Desde el Génesis, a través del simbolismo del número 7, Dios ha marcado ciclos de cumplimiento, 7 días de creación, 7 trompetas del Apocalipsis, 7 sellos que abren el destino final de la humanidad. ¿Por qué, entonces, sería tan difícil creer que México también está bajo ese mismo código divino, ese código secreto que conecta la cultura mexicana, la profecía y el destino? Si hay algo que la Escritura deja claro es que Dios siempre usa los números como lenguaje escondido para los que buscan la verdad. El número 7 siempre significa un cierre, plenitud y juicio. Y si ese patrón aparece en la línea presidencial del país, no es accidente, es revelación. Quien ignora esto sigue ciego a lo que no le contaron, lo que fue silenciado por los gobiernos, las instituciones y los historiadores que jamás quisieron aceptar que México tiene un papel profético en la historia espiritual de las naciones. Pero lo más inquietante no es que existan 7 presidentes claves, sino que cada uno cargó una pieza del rompecabezas espiritual, dejando señales, decisiones, reformas y hasta tragedias que apuntan a un destino común, la llegada de un líder final. Algo muy parecido ocurre en los misterios del Génesis y en los secretos del Apocalipsis, donde la historia humana parece seguir un libreto prescrito. Esta no es simplemente política, es profecía encarnada en la tierra mexicana. Y cuando uno comienza a observar las conexiones, desde Benito Juárez hasta los líderes contemporáneos, nota que cada ciclo político reveló algo oculto, algo que parecía desconectado, pero que en realidad construía silenciosamente el perfil del gobernante definitivo. Así como en la Biblia un rey no era solo un político, sino un ungido, un canal de juicio o restauracao, también en México cada uno de esos 7 presidentes simboliza una etapa espiritual de transformación nacional.
No es coincidencia que haya sido México, tierra de culturas antiguas, de misterios antiguos, quien guardara estos patrones proféticos mientras el mundo miraba hacia otros imperios. Por eso, cuando alguien dice que la Biblia nada tiene que ver con la historia mexicana, apenas demuestra que jamás leyó con discernimiento ni comprendió el lenguaje del espíritu detrás de los acontecimientos políticos. Y si existe una profecía que afirma que después de esos 7 surgirá el líder final, entonces no estamos hablando de un futurismo alejado, sino de algo que está a punto de revelarse. No es casualidad que aumenten las tensiones internacionales, que México recupere protagonismo continental y que nuevas alianzas como BRICS amenacen o contradigan los intereses de las potencias tradicionales. Todo parece estar moviéndose hacia un clímax, como si el destino de la nación estuviera a punto de activarse. Y quien entiende los misterios de la Biblia sabe que antes de que un líder se manifieste, primero ha despertar colectivo. Tal vez por eso tantas personas comienzan a sospechar que hay algo mayor detrás de la política mexicana, algo que rompe con lo que enseñaron en la escuela, lo que callaron los medios, lo que las élites prefirieron esconder. El mismo patrón aparece en Reyes y Profetas del Antiguo Testamento. Primero viene la decadencia, luego el clamor, y entonces Dios levanta un libertador. México parece estar justo en ese punto de quiebre, y quien lo ignora, pierde la oportunidad de comprender lo que está en juego. Pero para ver el próximo paso, es necesario entender quiénes fueron esos 7 presidentes y qué señales proféticas dejaron inscritas en la historia. Cuando uno comienza a observar la línea histórica de México desde una perspectiva espiritual y profética, percibe que no fueron decenas de presidentes desconectados entre sí, sino 7 figuras clave que funcionaron como eslabones de una cadena espiritual. Cada uno de ellos, desde Benito Juárez hasta Lázaro Cárdenas, desde Porfirio Díaz hasta los líderes del siglo XXI, cargó un fragmento do destino nacional, como si la misma mano que dirige los misterios de la Biblia hubiera colocado a cada uno en su tiempo exacto. No se trata de idealizar a esos hombres, sino de reconocer que, aun con errores, corrupción, ambición o gloria, todos formaron parte de un diseño mayor. Juárez representó el quiebre espiritual entre el México indígena y el México republicano. Porfirio Díaz simbolizó la era del dominio, del control, del falso esplendor. Cárdenas encarnó la restauración de la tierra, casi como un eco de la promesa del jubileo, Levítico 25. Cada uno dejó una marca que no fue apenas política, sino simbólica, cargada de significado para quienes estudian los textos ocultos de la historia mexicana. Si uno coloca estos 7 presidentes como piezas de rompecabezas, la imagen que surge no es la de la política tradicional, sino la de una profecía en movimiento. Como los reyes de Israel que, sin saberlo, preparaban la llegada de un libertador, así también estos líderes mexicanos revelan una secuencia que apunta a alguien que aún no llegó o que tal vez ya está entre nosotros. Es fascinante perceber cómo estos gobernantes cumplen patrones bíblicos. Uno marcó la ruptura, otro la opresión, otro la redistribución, otro la división, otro la reconciliación aparente, otro el caos, y el séptimo, el silencio antes del cambio. De la misma forma en que el Apocalipsis habla de 7 trompetas que anuncian el juicio final, Apocalipsis 8, México tuvo 7 presidencias que anuncian la llegada del líder que no representará un partido, sino un tiempo profético. ¿Acaso no dijo Jesús en Mateo 24:32 que podemos conocer el tiempo observando la higuera? Pues así también se puede conocer el tiempo observando la secuencia 2 líderes de una nación. Y lo más intrigante es que ese padrão no está escondido en archivos secretos do governo, ni en libros académicos, sino a vista de todos, pero ninguém lo conecta. Porque ver la historia como una línea de eventos desconectados es fácil. Lo difícil es verla como una revelación progresiva, un código secreto que solo se manifiesta a quienes están despiertos espiritualmente. Aquellos que estudian los misterios del Génesis y los secretos del Apocalipsis ya entienden que los números nunca mienten, las secuencias nunca son aleatorias y la profecía siempre se esconde detrás de lo que parece casual. Solo quien despierta deja de ver presidentes y comienza a ver piezas proféticas.
Y si esas 7 piezas ya se completaron, entonces la pregunta que surge no es académica, sino urgente: ¿quién es el octavo, el líder final? Pero antes de responder eso, es necesario entender cuál es su misión profética: restaurar el nuevo imperio mexicano. Cuando se comprende que los 7 presidentes no fueran apenas líderes políticos sino portadores de un ciclo profético, surge la pregunta inevitable: ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el propósito final detrás de esta secuencia marcada por el número 7, tan presente en los misterios de la Biblia y en los secretos del Apocalipsis? La respuesta, según los textos ocultos de la historia espiritual de México, es que después de los 7 surge un gobernante cuyo papel no es reformar el país, sino restaurarlo. A ese líder, que muchos historiadores solo llamarían populista o disruptivo, la profecía lo reconoce como el restaurador del nuevo imperio mexicano, un poder que no será colonial ni militar, sino cultural, espiritual y geopolítico. Algo que rompe con la narrativa tradicional y que coloca a México como pieza clave en el escenario mundial. Así como el Israel bíblico fue elegido para revelar la ley, México tendría un llamado para revelar el destino de las naciones de América. No es casualidad que la identidad mexicana siempre haya contenido símbolos antiguos, desde el águila y la serpiente hasta la conexión con civilizaciones que guardaban conocimiento prohibido sobre ciclos cósmicos, numerología y reinos futuros. La profecía señala que el líder final no gobernará apenas para México, sino desde México, algo que recuerda a la profecía de Isaías 2:2, donde todas las naciones subirán al monte del Señor buscando instrucción. No se trata de establecer una monarquía física, sino una influencia continental sustentada en soberanía, recursos naturales, cultura y fe. Ese líder tendrá la misión de romper las cadenas económicas impuestas por organismos como el FMI y el Banco Mundial, los mismos que por décadas mantuvieron a México dependiente mediante ayudas disfrazadas. Por eso, cuando se observa el ascenso de alianzas como BRICS y la caída lenta del dominio del dólar, muchos ven simple economía, pero quienes estudian los misterios antiguos ven señales proféticas que encajan con lo que Nao te contaron sobre el destino final del país. México, tierra que siempre fue subestimada, repentinamente se vuelve pieza estratégica, no solo territorial sino espiritual. Porque el que controle el alimento, la energía, los minerales y la fe de los pueblos latinos, controla el futuro de Occidente. Y esa visión coincide exactamente con el perfil del líder final anunciado después del ciclo de los 7. Lo que muchos no perciben es que ya existe un movimiento silencioso de reconfiguración continental, como si el mapa estuviera siendo preparado para ese nuevo orden. La pregunta que surge entonces no es si la profecía es verdadera, sino cuándo será revelada por completo. Y más todavía, ¿cómo reaccionará las grandes potencias ante el surgimiento de un México fortalecido, soberano e independiente? Porque si algo ha demostrado la historia es que todo imperio que se levanta provoca miedo en los que ya dominan. Y es justamente ese miedo que explica la siguiente etapa de esta narrativa profética, la reacción desesperada de la élite global, que hará todo lo posible para impedir que el líder final cumpla su destino. Cuando un pueblo está a punto de despertar espiritualmente y reclamar su destino, siempre surge resistencia. Eso ocurrió con Moisés ante el faraón, con David ante Saúl, con Jesús ante el Imperio Romano. Y lo mismo ocurre ahora con México, cuyo despertar profético no pasó desapercibido ante los ojos de la élite global. Aquellos que controlan bancos, medios de comunicación, organismos internacionales y alianzas militares conocen los misterios de la Biblia mejor de lo que admiten públicamente. Ellos saben que cada nación tiene un reloj espiritual y el de México está llegando a su hora. Por eso, desde hace décadas, han intentado desfigurar, dividir y debilitar al país, no solo económica o políticamente, sino culturalmente, destruyendo su identidad, ridiculizando su fe, reescribiendo su historia y promoviendo la idea de que México no fue hecho para liderar, sino para obedecer. Quien analiza los documentos del FMI, las condicionalidades del Banco Mundial, los pactos secretos del TLC y los reportes paralelos de inteligencia, descubre que la dominación no fue accidental, sino programada. ¿Por qué tanto interés en controlar un país supuestamente subdesarrollado?
Porque ellos conocen lo que no te contaron. México tiene un papel profético en los últimos tiempos y un México soberano representa una amenaza a un poder global centralizado. La élite teme la llegada del líder final no porque sea un político, sino porque su existencia rompe el ciclo de control. Como en los secretos del Apocalipsis, donde el rey del norte teme la ascensión de un poder inesperado, Daniel 11. Las potencias actuales temen que México abandone su papel de nación dependiente y se convierta en un centro geoespiritual que conecte América Latina bajo una sola voz. Y no se trata solo de dinero o petróleo, se trata de narrativa. Mientras México siga creyendo que es frágil, corrupto, dividido y condenado, sigue siendo gobernable. Pero cuando México despierta y recuerda que sus raíces están en civilizaciones con conocimiento prohibido, matemáticas sagradas, astronomía, profecía y códigos grabados en piedra, ese país ya no puede ser manipulado. Por eso es que cada banco mexicano inmediatamente atacado en la media internacional, nacionalización del petróleo, alianzas con China o Rusia, proyectos de industrialización, discurso de soberanía alimentaria, salida del dólar, etc. La élite teme no al gobernante, sino al pueblo cuando finalmente cree en su misión. Y si el pueblo cree, la profecía se activa. Por eso, su arma mayor no es la guerra, sino la desinformación, el entretenimiento adormecedor, la política como circo, el caos mediático que impide ver el panorama espiritual completo. Sin embargo, cuanto más fuerte es el intento de control, más evidente se vuelve el patrón profético. Cada ataque internacional, cada presión económica, cada narrativa de crisis eterna revela la misma señal: el enemigo solo se desespera cuando la profecía está cerca de cumplirse. Como ocurrió en la Biblia con Herodes, que mandó matar niños al escuchar sobre el nacimiento del Libertador, Mateo 2, 3-16. Así también los poderes del mundo reaccionan ante la posibilidad del surgimiento del líder final mexicano. Pero ya no estamos en el tiempo del silencio, estamos en el tiempo del despertar. Porque el último obstáculo no es la élite, ni sus instituciones, sino la ignorancia del propio pueblo, que aún no reconoce al líder que ya puede estar caminando entre ellos. Si todo lo que fue revelado hasta aquí no es apenas coincidencia, sino parte de un diseño profético mayor, entonces el momento actual de México es mucho más que una fase política, es una encrucijada espiritual. El ciclo de los 7 ya se cumplió. El patrón profético ya está completo. Las señales están delante de los ojos y solo falta lo más importante, que el pueblo despierte. Porque el líder final no surge de un partido, ni de un ejército, ni de una élite, surge de la conciencia colectiva de una nación que finalmente entiende su llamado. Tal como Dios levantó libertadores cuando Israel clamó, Jueces 3, así también México debe reconocer que el futuro no será decidido en Washington, ni en el FMI, ni en la ONU, sino en los corazones de los que decidan romper el silencio espiritual. Este es el momento en que cada mexicano precisa decidir si seguirá creyendo en la narrativa de debilidad, fracaso y dependencia, o si aceptará que hay un destino de grandeza reservado para su nación desde antes de la colonización, desde antes de la república, desde antes de los libros oficiales de historia. Porque aquello que los misterios de la Biblia revelan sobre los pueblos escogidos no es solo religión, es identidad, propósito y destino. Y tal vez el detalle más impactante sea este: el líder final no necesita ser anunciado, solo reconocido. Puede ser alguien ya conocido, o alguien que aún no ha subido al escenario político. Puede parecer un hombre común, como David antes de derrotar a Goliat, o un restaurador inesperado, como Ciro en Isaías 45, usado por Dios sin siquiera saberlo. Lo que importa no es su rostro, sino su misión: restaurar la soberanía, devolver la riqueza a la nación, reavivar la cultura mexicana, romper pactos de dependencia, es restablecer el honor espiritual de un pueblo que fue humillado durante siglos. Ese líder no vendrá a gobernar como los anteriores, sino a finalizar el ciclo y abrir uno nuevo, el tiempo del nuevo imperio mexicano, no como tiranía, sino como referencia continental. Y cuando ese momento llegue, todos los que dudaron o ignoraron estas revelaciones entenderán tardíamente lo que no te contaron,
que México no estaba colapsando, estaba siendo preparado. Por eso, si este mensaje llegó a ti, no lo ignores. No has sido llamado a ser espectador, sino testimonio. Despierta, investiga, conecta, ora, cuestiona y sobre todo, comparte. Porque el enemigo no teme la información, teme la revelación. Y ahora que conoces los misterios del Génesis y los secretos del Apocalipsis aplicados a esta nación, entiendes que no se trata de política, sino de destino. Si el líder final está entre nosotros, entonces el tiempo de la duda terminó. El tiempo de la decisión comenzó. Y quienes permanezcan dormidos serán gobernados por el miedo, pero quienes despierten gobernarán con la verdad. Y esa verdad, tan peligrosa para el mundo, es simple y eterna. México no fue diseñado para obedecer, sino para liderar. Y ahora, la única pregunta que queda es, ¿estarás del lado de los que duermen o de los que despiertan? Si llegaste hasta aquí, ahora ya sabes que nada en la historia de México ha sido casualidad, y que estamos viviendo el momento más decisivo del ciclo profético de la nación. Pero dime algo con sinceridad, ¿tú crees que el líder final ya está entre nosotros, o aún tiene que aparecer? Quiero leer tu opinión en los comentarios, porque este no es un video. Es una conversación espiritual que solo los despiertos pueden continuar. Antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene después de este video es todavía más profundo. Y si no activas las notificaciones, YouTube no te lo va a mostrar. Y créeme, no quieres perder lo que está por revelarse. Si este tema tocó tu espíritu, compártelo con alguien que también necesita despertar. Esa puede ser tu forma de sembrar luz hoy, y ahora, te recomiendo que veas el video que está apareciendo aquí en pantalla, porque es la continuación natural de lo que acabas de descubrir, y te va a mostrar la pieza que falta para entender el destino profético de México. Nos vemos allá, y antes de ir, déjame una cosa, ¿qué otro misterio espiritual o histórico te gustaría que reveláramos aquí? Tu sugerencia puede ser el próximo video del canal. Que Dios te guíe. Nos vemos en los comentarios.